El día de hoy lo que se va a exponer por el grupo 2 es la sección del decreto 2393 del título 2. Esta sección lo que contiene es las condiciones generales de los locales de trabajo y de las distintas instalaciones que existen en los locales de trabajo que ayudan o benefician a los trabajadores. A continuación del título 2, el primer capítulo, la seguridad del proyecto, se va a encargar mi compañera Jenny Perceta. Buenas noches, vamos a ver la seguridad en el proyecto. Seguridad en el proyecto. Comenzamos con las condiciones generales de los centros de trabajo. Si todos pueden ayudar con el decreto en mano, podemos tomar en cuenta que tenemos tres artículos, los cuales son el artículo 18, el artículo 19 y el artículo 20, los cuales están basados en sí a toda la normativa, a todas las leyes
ganchos y plataformas deberán soportar como mínimo un peso de 500 kilogramos. Aquí se tiene que las escaleras fijas tendrán como máximo 2.7 metros de altura. Después de eso se tendrá que adecuar un descanso cada 2.7 metros. El descanso será como mínimo 1.1 metros de ancho. Siguiendo con las estructuras de las escaleras, tenemos que las escaleras de servicio deben tener como hasta con máximo 60 grados de inclinación. En cambio, que las escaleras fijas deberán estar entre 20 y 45 grados de inclinación. Si es menos de 20 grados, tendrá que utilizarse una rampa, y si es de mayor a 45 grados, tendrá que ser una escalera fija con su respectiva instrucción. Los descansos. Como ya les mencioné anteriormente, los descansos deben estar a 2.7 metros de altura cada escalera fija. Y si es escaleras en instalaciones o maquinarias, en la altura de cada 7 metros o fracción deberá tener su respectivo descanso. Aquí tenemos estas instrucciones en que la huella de la escalera deberá tener como mínimo 230 milímetros de profundidad, y la contrahuella deberá estar entre 130 y 200 milímetros de altura. En las escaleras de mano se tiene que, por lo general, estas deben de ser sólidas, deben aportar estabilidad y seguridad. Deberán tener como mínimo 1 metro de altura entre el momento que se toca el techo y el punto máximo de la escalera. Si la escalera tiene más de 3 metros de altura, deberá aportar su respectivo cinturón de seguridad. Entre las precauciones que se deben tomar, aquí se pueden observar los cinturones de seguridad para las escaleras. Entre las precauciones que se deben de tomar es que nunca se deben usar la misma escalera dos trabajadores simultáneamente. En las escaleras de tijeras deben de portar con su respectiva seguridad de tener cadenas o algo que las sostenga el trabajador, como se puede observar en el gráfico. En cuanto a las plataformas de trabajo, se puede observar de que tendrán como mínimo, deben tener 800 milímetros de ancho, los cuales se puede notar en este momento que cada una debe tener su respectiva barandilla y pasamanos alrededor de la plataforma. Se trabaja a más de 3 metros de altura. Aquí se pueden notar más gráficos acerca de las plataformas de trabajo. A continuación les voy a mostrar un video acerca de lo que en general es las escaleras. Entre las instrucciones de las escaleras se puede notar que deben tener sus pasamanos preferentemente del lado derecho en forma descendente. Se lo puede notar en el video. Debe estar formado con su respectivo pasamanos y rodapiés. Aquí se puede notar que el pasamano se encuentra al lado derecho de forma descendente. No debe tener obstáculos, como se puede ver hace un momento, ya que esto podría ocasionar un incidente. La huella debe ser como mínimo 230 milímetros de ancho y la contrahuella entre 130 y 200 milímetros de altura. Se podrá notar que se obtiene un descanso entre 2.7 metros de altura. En este caso aquí se aplica la de 2.7 metros de altura y no la de 7 metros, que son para instalaciones o maquinarias. Deben estar libres y no presentar obstáculos que puedan presentar
inconveniente. Y aquí también se nota que todo descanso, plataformas, deben tener como mínimo 500 kilogramos de soportar el peso. Continuación, mi compañera Rebeca va a seguir. Vamos a hablar un poco acerca de las aperturas en los pisos. Siempre que se tengan aperturas en los pisos, estas deberán estar debidamente protegidas con barandillas o rodapiés, como vemos en la imagen, para evitar cualquier tipo de accidente, alguna caída o inclusive el que pueda caer alguna pieza que estemos utilizando. En el caso de las escotillas, los pozos van a tener unas barandillas y rodapiés fijos por dos de sus lados y los otros dos podrán ser móviles. En el caso de los pisos en los que sean de poco uso, como podemos ver en la imagen de la izquierda, esos deberán estar protegidos por una cubierta que gire sobre bisagras. Los agujeros que sean destinados exclusivamente para la inspección se van a proteger con una simple cubierta, no necesariamente con bisagras, pero que estén sujetos al piso de tal forma que no sean deslizantes. Ya, en el caso de las escaleras van a estar protegidas por todos sus lados por barandillas y en las entradas por barandillas móviles. En el caso de las gradas se requiere que solamente estén protegidas en sus lados. Ya. Las barandillas van a tener una altura de 90 centímetros desde el nivel del piso. Las barandillas y los rodapiés deben ser de materiales rígidos, resistentes, en los cuales no haya colillas, clavos salientes o cualquier tipo de elementos que puedan generar algún tipo de accidente. En el caso de los rodapiés, estos deberán tener una altura mínima de 20 centímetros desde el nivel del piso y que estén sólidamente fijados. Ya. De las aperturas en las paredes, como podemos observar en la imagen, siempre que las aperturas en las paredes sean de por lo menos 90 centímetros y la altura de la que se podría caer una persona sea de 3 metros, mientras que el hueco sea superior a los 75 centímetros de altura y 50 centímetros de ancho, se deberá proteger con rejillas, con barandillas que puedan complementar la protección de este edificio para evitar cualquier tipo de accidente. Bueno, vamos a observar acá que tenemos en esta imagen barandillas y rodapiés en un piso para evitar cualquier tipo de incidentes. Las partes café son los rodapiés mínimo 20 centímetros de altura. Las puertas de salida deberán estar señalizadas y deberán ser suficientes en cuanto a número y amplitud. El ancho de las puertas se requiere que sea mínimo de 1,20 de 1,20 metro para la adecuada evacuación de los trabajadores, siempre que en el área no existan más de 200 personas. Si este número se excede, el cálculo de la anchura va a ser 0,006 por el número de trabajadores. Por otro lado, en las instalaciones donde hayan riesgos de intoxicaciones, de incendios, incluso de explosiones, se van a requerir obligatoriamente 2 salidas a los lados de los locales para que se pueda evacuar el personal. En el caso de las gradas, las puertas no se van a abrir sobre sus escalones, sino sobre sus descansos. Todas las puertas se va a tratar en lo posible que se abran hacia el exterior. En cuanto a las puertas de salida, en caso, lo recomendable sería que las puertas permanezcan abiertas durante todo el horario de trabajo. Y en caso de que no se lo haga, pues que las puertas sean de fácil y rápida apertura. En cuanto a la limpieza de los locales, se requiere que los locales siempre estén limpios y ordenados.
Se utilizará como desengrasante el detergente en caso de que no se pueda utilizar, en caso de que sea imprescindible el uso de gasolina u otros derivados del petróleo. Los locales deberán ser, se tendrán en mantenimiento de limpieza fuera de las horas de trabajo. Sin embargo, se debe tener la precaución de que al menos media hora antes de las labores se les pueda preparar para una ventilación. En cuanto al uso de máquinas, aparatos o algún dispositivo, se extremarán el mantenimiento de limpieza, puesto que las máquinas requieren de mucho más cuidado para evitar los daños con el polvo. La evacuación, los pisos deberán estar libres de aceite o cualquier sustancia que pueda ser resbaladiza. Bien. En cuanto a la evacuación de las materias primas, estas se van a evacuar mediante tuberías o en recipientes. En el caso de que la materia prima sea de fácil combustión, se usarán recipientes que aíslen la combustión y que estén debidamente tapados. En cuanto a las ventanas y los trabaluces, se los van a limpiar de forma con regularidad e intensidad que lo requiera el local. A continuación vamos a hablar sobre los servicios permanentes. En los casos que así lo requieran, como empresas que mantienen a sus trabajadores fuera del lugar donde residen, normalmente como por ejemplo petroleras o cuerpos de bomberos, en donde tienen ellos que estar de tiempo completo en su lugar de trabajo, estos estarán debidamente separados por sexo, salvo en caso de que se presenten matrimonios en donde se dispondrán de habitaciones totalmente independientes. Los dormitorios deberán contar con cristales que permitan una iluminación natural y si en el caso de esto no ser posible, deberán ser provistos por lámparas de una manera artificial. En el caso de la ventilación, esta deberá ser como un mínimo cada 2 horas y si no, deberá de proveerse de sistemas artificiales que garanticen la remoción del aire y que se vaya manteniendo una adecuada ventilación. Las paredes y los pisos deben de ser de fácil lavado, deben estar en tonos claros y ser lisos. Además de esto, en el caso de los suelos, deberán de ser que no permitan que se encharquen si hubiesen líquidos derramados. En los equipamientos, estos deberán de tener todas las normas, como sábanas, colchones, almohadas, fundas, mantas, todo lo necesario para un dormitorio y deberá ser provisto por el empleador. Las camas deben ser totalmente metálicas. Además, en las habitaciones deberá establecerse el número máximo de personas que lo pueden utilizar y además debe de estar en un cartel visible y a la entrada. En las camas, en el caso de contar con literas, estas no deben de poder sobreponerse más de 2, es decir, el número máximo es 2. Deben de estar separadas por 1 metro entre sí y además, si cuentan con armarios, estos deberán tener su propia cerradura para que cada uno de los trabajadores tengan sus pertenencias de forma individual. En los dormitorios está totalmente prohibido mascotas y enfermos que puedan contagiar a los otros empleados de alguna enfermedad infectocontagiosa. En caso de que la enfermedad se presente en el momento del trabajo, estos deberán contar con un área independiente en donde ellos puedan esperar a que se presten las debidas atenciones médicas. Las viviendas. Las viviendas, en caso de ser necesario ser provistas por el empleador, deben de contar con todas las adecuaciones dictadas antes para las normas de edificios y locales. En los comedores no deben de estar tan alejados del puesto de trabajo. Estos deben estar fuera de olores nauseabundos o de focos de insalubridad. Además, deben de contar con las iluminaciones y ventilaciones respectivas y los
paredes deben de ser de un mínimo de 2,30 metros de altura. Los utensilios que se usan en el comedor deben de ser de índole personal, es decir, cada trabajador debe contar con sus utensilios y estos deben de ser de preferencia metálicos. Las captaciones de humo. En las cocinas, las captaciones de humo se realizarán de preferencia con campanas de ventilación que eviten que los olores se dispersen por todo el local. En los manejos de residuos se contarán con las respectivas clasificaciones de la GTC 24, es decir, para esto tenemos un color para cada uno de tipo de residuos. En el color verde estarán los ordinarios como servilletas, empaques de papel, plastificados, barridos, icopor y envases de Tetra Pak. En el color naranja estarán los orgánicos no aprovechables, es decir, todos los residuos que ya hayan sido después de haber sido abiertos o utilizados en alguna cantidad. En el color crema estarán los orgánicos compostables, como por ejemplo los residuos de alimentos como cáscaras de huevos, frutas, vegetales y no contaminados antes del consumo. Eso es importante. En el color gris estarán todo lo referente a papel y cartón, papeles de archivos, periódicos, plegables, cartones lisos o corrugados. En el color azul estarán los plásticos, como bolsas de plásticos, vasos, empaques o plásticos que estén limpios. En el color blanco estará todo lo que son vidrios, botellas, garrafas y contenedores de vidrio que estén limpios. En las cocinas, los alimentos deben de conservarse a un determinado ambiente según su tipo. Si son frutas y verduras, estarán entre 8 a 10 grados centígrados. En el caso de ser carnes, como pescados, pollos, etc., estarán de 0 a 4 grados centígrados. Y en el caso de los productos congelados, estarán a menos 18 grados centígrados. Todo lo que son conservas y especies pueden permanecer a temperatura ambiente. Entre las generalidades, vemos que el personal que se encuentre trabajando en cocina debe contar con su debido uniforme y con todos los implementos como mascarillas, gorros y, en el caso de ser necesario, guantes. El abastecimiento de agua. En el caso de necesitarse abastecerse de agua, esto deberá ser bajo las normas de que haya una llave por cada 50 trabajadores y está totalmente prohibido que los trabajadores beban directamente del grifo. En caso de que el lugar de trabajo se encuentre a una distancia grande de las ciudades o de lugares urbanos o de no contar con el agua purificada, estos deberán tener las plantas para que lo hagan dentro de la empresa. El almacenamiento de agua se deberá tener en cisternas y estas deberán estar totalmente desinfectadas y cumplir con todas las normas. En este caso vemos un ejemplo de una cisterna en buen estado y de una totalmente fuera de condiciones. En caso de que se cuente con grupos de agua en donde no son bebibles, estos deberán estar totalmente señalizados y, sobre todo si es agua contra incendios, debe estar seccionado el área en donde se pueda tener esto. En los vestidores se contarán con carteles en donde se indique la separación por sexos, en caso de ser necesario los casilleros, y además estos deberán estar provistos de asientos. Los pisos deben de ser de fácil lavado y las paredes al igual. Como lo hemos dicho anteriormente, debe de ser un mínimo de alto de 2,30 metros y en tonos claros. En los vestuarios, en caso de ser necesario y de que el trabajador tenga contacto con sustancias que manchen sus uniformes, deben de tener dos separadores, uno para el vestuario de trabajo y otro para el vestuario personal. Yo continúo con la parte de servicios higiénicos que forman parte importante de los lugares de trabajo. Los servicios higiénicos, así como hablábamos de los vestuarios, deben estar, y de los dormitorios, deben estar separados por género. Baño para varones, baño para mujeres. Y también deben de contar con paredes lisas, colores claros, y el empleador debe encargarse
de la limpieza, sino que debe controlar que se mantenga en buen estado. Como observamos, aquí está un ejemplo de un tipo de baño, y tenemos otro que están provistos de los elementos como papel higiénico y los baños están limpios. Además, en la parte de los excusados y urinarios, en el artículo 42 señala la parte de que tienen que estar complementados con el papel higiénico y los tachos de basura deben estar completamente cerrados, las tapas en buen estado. También debe contar con el jabón y los excusados y urinarios, que son parte del uso de los trabajadores. Los trabajadores deben de conservarlos limpios, conservarlos en buen estado. Las duchas deben de ser individuales para el caso de mujeres y comunes para el caso de varones. Y de igual manera deben de contar con colgadores y preferiblemente deben estar cerca o en el cuarto de vestuarios. O sea, pueden estar próximos al lugar de vestuarios o estar dentro de los vestuarios. Aquí tenemos un ejemplo de duchas individuales, están separadas, tal vez no se aprecia muy bien, y duchas comunes, y hay una correcta ventilación. Otra indicación de los elementos que deben estar en los baños es que existe un cierto número de elementos por el número de trabajador. Por ejemplo, el número de excusados debe de ser 21 por cada 25 trabajadores y uno por cada 15, uno por cada 25 trabajadores varones y uno por cada 15 mujeres. Los lavabos deben de ser uno por cada 10 trabajadores. Las duchas deben de ser una por cada 30 trabajadores, sean varones o sean mujeres. Y los urinarios, que son para el uso exclusivo de los hombres, uno por cada 25. Como observamos, de los lavabos deben estar con los implementos de limpieza necesarios. Si existen trabajadores que utilicen elementos de difícil limpieza, tales como grasas o pinturas, deben de también tener las soluciones de limpieza especiales para esos casos. Si el agua no es potable, también debe estar indicado, como vemos en la figura, o como pueden observar en el pequeño letrero que está en la pared. Debe ser indicado que es agua no potable para evitar la bebida de este tipo de agua. Las instalaciones deben estar limpias. Ahí existen ciertas normas que las personas que trabajan en estos lugares, por uso de su conciencia, por cómo uno entiende que uno en su casa, donde vive, debe tener todas sus instalaciones limpias. De igual manera, el empleador debe fomentar que las instalaciones estén limpias, y una de esas formas es utilizando señalizaciones que le hagan recuerdo a las personas que deben de hacer una correcta limpieza. Dentro de su caso, trabajar la palanca, utilizar los recipientes, dejar limpios los baños. También de los servicios de primeros auxilios. Los locales de trabajo deben de contar con un botiquín de emergencia. Además de esto, el empleador debe fomentar de que por lo menos uno de sus trabajadores en cada una de las jornadas tenga conocimiento de primeros auxilios para auxiliar, a pesar de la redundancia. También debe contar, si el lugar de trabajo cuenta con más de 25 trabajadores, debe contar con un servicio médico especializado o un lugar de enfermería. Y de eso nos habla el artículo 40, de eso nos habla el artículo 47, que indica que debemos de tener el local de enfermería, y de eso debe proveer el empleador y debe regirse
Entonces,